Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Python. Hoy vamos a explorar la interfaz de Jupyter Notebook, una herramienta esencial para cualquier programador y científico de datos. Vamos a realizar un recorrido detallado y sencillo por la pantalla principal de Jupyter para que puedas familiarizarte con todas sus características. Sin tardar, empezamos. Cuando abres Jupyter Notebook, esta es la pantalla principal que verás. En la parte superior tenemos varias pestañas: Files, Running, Clusters. La pestaña Files, esta pestaña muestra todos los archivos y carpetas en tu directorio de trabajo actual. Aquí es donde puedes navegar por tu sistema de archivos. La pestaña Running. Esta pestaña puede ver todos los notebooks y kernels que están actualmente en ejecución. Esto es útil para gestionar y cerrar notebooks que ya no necesitas. Y finalmente tenemos la pestaña Clusters. Esta pestaña se usa para gestionar clusters de computación, aunque no lo utilizaremos en este curso básico. En la pestaña Files puedes ver una lista de todas las carpetas y archivos. Puedes navegar por tu sistema de archivos haciendo clic en las carpetas. Vamos a empezar con las carpetas. Entonces las carpetas son estas que se pueden ver acá y los archivos son estas que se pueden ver acá abajo, que vienen un poco como una libreta. Para hacer acciones sobre una carpeta, vamos a seleccionar y la primera acción que podemos hacer es abrirla haciendo un clic. Y ya estamos dentro de nuestra carpeta. Igual, lo que podemos hacer para abrir la carpeta, podemos dar directamente un doble clic para abrir la carpeta. Hay otras acciones que se pueden hacer sobre las carpetas. Por ejemplo, si selecciono una carpeta, lo que puedo hacer es renombrar la carpeta. Vamos a poner renombrar y vamos a poner al lugar de Python 4, vamos a poner Python 8. Y se renombró la carpeta. Igualmente podemos suprimir directamente o eliminar una carpeta. Vamos a seleccionar de nuevo y lo que se puede hacer es eliminar la carpeta directamente. Para lo que es de los archivos, podemos igualmente los archivos que tenemos acá, los notebooks y a Python, podemos seleccionar y al seleccionar hay acciones como duplicar, como ver, como editar que podemos o suprimir que podemos hacer directamente. Si abro por ejemplo la carpeta, vamos a ver el archivo, perdón. Si abro el archivo, ya estamos dentro de un notebook Python y ya podemos trabajar con el código. Regresamos. ¿Cómo hago para crear una nueva carpeta y un nuevo notebook? Para hacerlo voy a esta pestaña que dice New y le doy clic y aquí ya puedo crear un nuevo notebook Python 3 o puedo crear una carpeta que es folder o puedo ir directamente a una terminal. Por ejemplo, si quiero crear un archivo Python, un notebook Python, le doy clic directamente y se abre en mi terminal un archivo y ya puedo venir acá para cambiar el nombre y poner, por ejemplo, primera clase. Y vamos a tener ya nuestro nombre de nuestro archivo o notebook que acabamos de crear. Regresamos. Para crear una carpeta, vamos de nuevo a New y vamos a seleccionar Folder y ya se creó nuestra carpeta y vamos a seleccionar, regresamos, vamos a seleccionar para cambiar el nombre a Rename. Vamos a ponerlo, por ejemplo, Python 5 y vamos a renombrar. Cuando ya tenemos nuestra carpeta, podemos entrar directamente para ver que no tiene todavía archivo. Acciones adicionales que se pueden hacer acá es subir un notebook. Es decir, ya tengo un notebook o un compañero me pasó un notebook que estaba trabajando yo lo puedo tomar para modificar y acomodarlo a mi trabajo. Para hacerlo,
Lo que voy a hacer es venir acá a Upload. Vamos a ir dentro de nuestra computadora, en cualquier parte, vamos a elegir un notebook, por ejemplo este, y vamos a subir. Y acá una última acción que no se debe de olvidar es dar clic a Upload para finalmente subirlo acá. Entonces, como podemos ver, el archivo que yo acabo de subir es justo este que dice variable solución. Entonces, cuando lo subo, viene directamente dentro de esta lista y ya puedo entrar dentro de mi archivo para empezar a modificarlo. Y eso es todo por hoy. Ahora conoces características principales de la interfaz de Jupyter Notebook y cómo navegar por tu sistema de archivos y gestionar tus notebooks. Espero que este recorrido te haya sido útil. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.